César Carballo, adjunto de urgencias del Ramón y Cajal. Estamos en un momento sumamente crítico porque, claro, más contagios, más enfermos, más presión en los hospitales. ¿Cómo está el tuyo, Ramón y Cajal? Pues cada día con menos camas que no sean de COVID, ¿no? Tanto de UCI como de hospitalización. El problema es que nos empieza a recordar mucho a la primera ola y es justo lo que no queríamos volver a vivir lo mismo, ¿no? Claro, es un escenario que recuerda a marzo. Hay ocupación en las UCIs, claro, de enfermos COVID y de enfermos no COVID, gente que puede tener un problema ahora mismo y que si va a un hospital se encuentra con un hospital saturado y con un personal que cómo está también. Claro, el problema es que esto no ha sido un sprint, es una carrera de fondo, llevamos casi desde marzo, ¿no? Entonces el personal está muy cansado, pero ya no es un problema de personal, el personal está agotado. El personal dará la talla, el problema es que no hay espacio físico, ¿no? Y volvemos otra vez a cancelar cirugías, volvemos otra vez a centrar el foco solamente en el COVID, dejando otras cosas de lado, y eso nos va a pasar factura en los próximos meses y años. Claro. ¿Cuál es el límite en este cribado que estáis haciendo de gente con problemas? Fíjate, te cuento una cosa personal. Yo tengo un familiar cercano que ha tenido un problema serio en el cerebro y tuvo que hacerse rápidamente un TAC y le daban cita para 8 días después, con una presión intracraneal altísima. ¿Dónde hacéis el cribado vosotros? Vamos a ver, lo urgente seguirá entrando por la puerta de urgencias. Nosotros ni cerramos, ni tenemos números clausus, no, claro, ni tenemos... Está clarísimo, solamente es la capacidad del propio hospital y del claro, personal. Nosotros vamos a aceptar a todo lo que entre urgente, ¿no? Sí. El problema es que, efectivamente, lo que tenemos, la tarta es la que es, no podemos darla más de sí. Los médicos somos los que somos, las enfermeras, los celadores, los auxiliares, no damos más, no damos a más, ¿no? El Zendal se ha abierto, pero con el mismo personal que teníamos en los hospitales, con lo cual tampoco se puede estirar mucho más el chicle. El problema es hasta cuándo vamos a estirar. Y no solo pasa en Madrid. Te quiero decir, en Madrid sufrimos una primera ola brutal, pero ahora la están viviendo en otras comunidades autónomas, ¿no? Es que yo creo que además, hasta que no te toca de cerca algo, lo que sea tangencialmente, las cifras no se convierten en una realidad, hasta que no ves de verdad la incapacidad del personal o el espacio físico para atender problemas relacionados con el COVID o no. Y hablando de cifras, te voy a dar otra para que reflexionemos sobre ella. De seguir a este ritmo, dicen que el 3 de febrero directamente no tendríamos camas. Escuchen, ahora lo hablamos. Si esto no cambia, para principios de febrero, por ejemplo, estarían llenas las UCIs. De hecho, las UCIs estarían completas antes. El 3 de febrero es cuando todas las camas que hay actualmente de UCI extendida estarían ocupadas solo por pacientes COVID, pero antes de eso estarían ya todas llenas, claro, porque a eso hay que restarle la cantidad de pacientes que hay que no son COVID. Claro, escuchábamos a Saúl, investigador del CSIC, y asentías con la cabeza tú, César. Claro, es que los datos ya son los que son. Te quiero decir que las UCIs médicas ya están al 120 y 130%, las UCIs médicas. Ahora estamos con UCIs extendidas, es decir, camas que no son de UCI, salidas de quirófanos, camas de coronarias, camas de ictus. Todas esas camas que no son de UCI como tal, las estamos utilizando para pacientes ahora mismo COVID, ¿no? Pero efectivamente eso resta atención al resto de patologías. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando venga un infarto? ¿Qué va a pasar cuando venga un ictus? ¿Qué va a pasar cuando venga un tráfico que necesitan cama de UCI? Y manos de personal que están trabajando en otra cosa. No solamente es la cama. Quería preguntarte también por los negacionistas que se manifestaron el pasado fin de semana. Cuando alguien, no sé tú, tus compañeros, cuando llegáis a trabajar y escucháis las declaraciones que hacen, ¿qué decís? Bueno, yo, francamente, o sea, me parece increíble que haya gente que todavía no crea que esto existe, como he oído, ¿no? Pero también había gente que creía que la nieve era de plástico y nos lo ponían en YouTube, ¿no? Es decir, es inconcebible, ¿no? Yo creo que... Pero esta gente yo creo que son marginales, ¿no? Es verdad que hace mucho ruido, parece que son muchos cuando salen con unas pancartas, pero en este caso yo creo que todo el mundo está bastante concienciado de lo que está pasando, ¿no? El problema es que nuestros políticos se conciencien. Somos el único país de Europa que no está tomando medidas de limitación muy seria de la movilidad. Es verdad que estamos arañando el virus, el toque de queda para arriba y para abajo, no es suficiente. Y si entra realmente la cepa británica, va a ser absolutamente insuficiente. Ya nos lo van a decir de Europa y ya nos lo están diciendo, ¿eh? Están empezando a plantear medidas de restricción de entradas y salidas de países que tengan incidencias acumuladas mayores de 500. O sea que a ti, César, todo esto que estamos poniendo en práctica hoy
las medidas que hoy arrancan en la Comunidad de Madrid, horarios, restricciones, limitar un poco los contactos al extremo, 4 personas, ¿te parecen insuficientes? Me parecen insuficientes. ¿Tendríamos que ir más allá y con qué? Me parecen insuficientes para doblar la curva a la velocidad que tenemos que doblarla. La curva se va a doblar sin hacer nada. Si nosotros no hacemos nada, doblaremos la curva, pero ¿a qué ritmo? ¿A qué coste? ¿A qué coste de vidas? ¿A qué coste de UCIs? Es un coste demasiado alto, ¿no? Es decir, si queremos doblar la curva ya y rápido, antes de que llegue la posible variante británica, sea extendida y tengamos mucho más complicado el doblar la curva, tenemos que tomar medidas agresivas ya. Mira, estás tú preocupado, y no estás solo, la Comunidad de Madrid ya ha avisado, en 2-3 semanas esa cepa británica va a ser la predominante aquí en nuestra comunidad. No sé, ¿por qué crees tú que se extiende tan rápido? ¿Y qué es lo que le hace además muy detectable? ¿Por qué manejáis esa información tan precisa? Bueno, pues mira, aquí en los gráficos que tienes aquí hemos intentado explicar el por qué, ¿no? Vale. Es que esta cepa es la que teníamos ahora y esta es la nueva variante británica. Vale. La nueva variante británica, ¿cómo la detectamos ahora mismo? Nosotros en la PCR secuenciamos 3 genes del virus. Esta variante británica hay uno de los genes que da negativo y por eso nos saltan las alarmas. Es decir, cuando en esta nos saldrían los 3 genes positivos y en esta solo 2. Uno de ellos, el gene, sale negativo y eso nos pone sobre alerta de decir, esta puede ser variante británica. Cuando la secuenciamos, efectivamente, la mayoría de las veces sale que es variante británica. O sea que datos de PCRs de variantes británicas son datos fidedignos, se puede confiar en ellos porque la PCR te da pistas al no soltarte una de las variables. Absolutamente fidedignos. Es que estamos seriando 3 genes del virus, ¿no? O sea, esa gente que dice, no se ha secuenciado, están secuenciados las 30.000 bases del virus, ¿no? Es decir, claro que es... ¿Por qué nos asusta? ¿No? Porque tiene un 50% más de transmisibilidad. Fíjate, aquí se me transmitiría a 2-3 personas y aquí a muchas más. Y todavía no estamos viendo si es más virulenta, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que al transmitirse a más personas tienen posibilidades de entrar en hospitalización, más personas en UCI y más personas tienen probabilidades de morir, sin ser todavía más virulenta. Si es más virulenta, todavía mucho peor. César, hay una cosa que nosotros en la redacción, en la calle, estamos todos más asustados quizás por la cepa, pero porque cuando habláis de mayor capacidad de contagio, uno no sabe si las barreras que pone, mascarillas, distancia, gel, las que hemos puesto desde el principio de la pandemia, funcionan con la variante británica, porque es mucho más contagiosa. ¿Esquiva mejor la mascarilla o qué hace? No, las mismas, lo que estamos diciendo para la cepa que teníamos o la variante que teníamos, vale para la variante británica. Lavado de manos, distancia social, mascarilla, lo mismo vale, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando entra en nuestras células se replica de manera más activa. Las cargas virales suelen ser más altas, es decir, entra mucho más fácilmente en las células, por eso infecta mucho más, ¿no? Entonces, ese es el gran problema que tenemos, ¿no? Que podemos ver una explosión que hasta ahora no hemos tenido y que sufrieron Reino Unido e Irlanda del Norte. Y luego, claro, la variante británica no está sola. Novedades de las últimas semanas también. Se empieza a hablar ya de la brasileña, de la sudafricana. ¿Qué puntos tienen en común? ¿Y en qué se diferencian de la que hemos conocido hasta ahora? Bueno, hasta ahora la más conocida es la británica. Bueno, no está sola, el virus está mutando continuamente. Ese es el gran problema que tenemos, ¿no? El gran problema que tenemos es que en toda la carga viral, la enorme carga viral que hay mundial, o disminuimos rápidamente la carga viral o le estamos dando muchas más oportunidades de hacer copias erróneas que sean válidas, lo que se llaman mutaciones, ¿no? ¿Qué pasará? Hubo una variante española en agosto, ¿no? Y ahora hemos detectado una variante británica. Esta variante británica ya está bastante analizada, ¿no? Parece que las vacunas aguantan, pero no lo tenemos tan claro con las nuevas brasileña. Claro, y con no la lo tenemos tan Sudáfrica. claro. Lo que sí que tenemos claro es que el sistema inmune parece que tiene muchas más dificultades de atacar a la cepa sudafricana, a la cepa brasileña. Y una última pregunta rápida. En el mejor de los escenarios, imagínate que la vacunación fuese volando y que estuviésemos todos vacunados. ¿Seríamos resistentes a las nuevas cepas? Que llegasen, a las nuevas variantes también que llegasen. Es decir, la vacuna ataca muchas partes del virus, ¿no? Vale. El virus está mutando en alguna de ellas, pero todavía la vacuna puede atacar a todas las otras que no han mutado. Debería mutar muchísimo para ser resistente, pero lo que sí puede hacer es disminuir la efectividad de la vacuna, ¿no? Que en vez de un 90 tengamos un 50 o un 60 o un 30, y eso ya sería grave, ¿no? Porque entonces la vacuna ya no sería tan efectiva.